Fidelidad en la comunicación. Presentado por César Augusto Español Rodríguez, Óscar Fernando Hernández Chaparro, Wilmar Rojas Rey, Juliet Tatiana Camacho Morera y Héctor Jairo Sendales. No siendo más, comenzamos. Fidelidad en la comunicación. Bueno, la palabra fidelidad es empleada aquí como en el sentido del comunicador, como es el caso de aquí el personaje está llamando, nos está diciendo hola, ¿cómo estás? Un codificador, que es quien recibe el mensaje, responde hola, muy bien, ¿y tú? ¿Qué nos está queriendo decir? Que el codificador de alta fidelidad es aquel que expresa en una forma perfecta el significado de la fuente. Y el decodificador de alta fidelidad es aquel que interpreta el mensaje con una expresión absoluta. Bueno, aquí estamos hablando del concepto Shannon Wrap. ¿Qué nos quiere decir este concepto? Fue incluido en la comunicación entre máquinas, ¿sí? ¿Qué nos quiere decir? Es similar al significado común que defienden los ruidos como factores que distorsionan la calidad de una señal. Entonces aquí tenemos el ruido. La eliminación del ruido aumenta la fidelidad y la fidelidad, la producción de ruido, la reduce. ¿Qué nos está queriendo decir? Que el ruido y la fidelidad son dos aspectos distintos de una misma cosa. ¿Vale? En resumen, el ruido y la fidelidad es la posibilidad de aislar esos factores dentro de cada uno de los componentes de la comunicación. Factores que son los que determinan la efectividad de esta. Bueno, continuamos. Hablamos de unas habilidades de la comunicación. Existen 5 habilidades, 2 de las cuales son encodificadoras, 2 decodificadoras y una independiente que es de reflexión y pensamiento. En las encodificadoras tenemos el hablar, la pintura y el dibujo y el escribir. ¿Qué nos está queriendo decir acá en hablar? Tenemos a este personaje, es un expositor, nos está tratando de dar a entender su tema a exponer, ¿sí? Pintura o dibujo. Tenemos esta pintura de la última cena de Da Vinci que nos está queriendo decir que posiblemente esta imagen fue la última cena de Jesús. Ahora al escribir nos dice, o bueno, nosotros cuando escribimos, bien sea cartas, poemas, mensajes, tratamos de dar una comunicación a un receptor y darle a entender el mensaje que queremos escribir. ¿Qué pasa aquí al leer y al escribir? El escritor trata de dar su mensaje al lector y el escuchar es lo que yo trato de entender cuando alguien me habla, bien sea en español o en inglés. ¿Qué queremos decir con reflexión y pensamiento? ¿Realmente estamos haciendo bien lo que estamos haciendo? Es posible que el personaje me quiso decir algo y yo entendí otro mensaje. A eso nos referimos. Tenemos elementos de la comunicación. Una fuente, un encodificador, un mensaje, un canal, un decodificador y un receptor. Ok, como fuente podemos tener el radio, televisión, películas, ¿sí? El encodificador es aquel el que nos quiere dar a entender un mensaje. El mensaje pues ya puede ser expresado, como lo decía anteriormente, por
medio de cartas, de sonidos, ¿sí? De anuncios. El canal. El canal puede ser redes sociales, un mensaje, la señal de televisión. El decodificador es el que toma las ideas de la fuente, las elabora y ordena en un código determinado bajo la forma de mensaje. ¿Qué queremos decir aquí con las señales de tránsito? Pare, sabemos que tenemos que parar. Tenemos estas azules que significan información y un receptor que es aquel que procesa toda esta información y la expresa dándole un significado. Bueno, tenemos este caso en la fidelidad de la comunicación que son los encodificadores. En primer término, nos dice que afecta nuestra capacidad analítica en lo que respecta a nuestros propios propósitos e intenciones. Volvemos al ejemplo del expositor. Si el expositor da a entender su tema bien, nosotros le damos a entender que está exponiendo el tema correctamente, nos está dando información real de lo que está tratando de exponer. Y en segundo lugar, afecta nuestra capacidad para encodificar mensajes que expresen nuestra intención. Volvemos al ejemplo del muchacho escribiendo. ¿Realmente es lo que queremos darle a entender lo que está escribiendo? Puede ser, por ejemplo, una pregunta. ¿Hoy hay clase? Si la escribimos sin el signo de pregunta, estamos afirmando de que hoy hay clase. Un gusto saludar. Mi nombre es Óscar Hernández y esto fue Fidelidad en la Comunicación. Bueno, a continuación vamos a hablar de las actitudes de la fuente de la comunicación. Pero antes, quiero compartir con ustedes un pequeño eh, texto, el cual dice así. El ser humano debe saber hacer uso de su voluntad y hacer uso de ella para gobernar sobre su pensamiento, sus sentimientos y sobre todas sus fuerzas físicas, de tal modo que el yo exterior sea una expresión perfecta, sin obstáculos, del ser interior. El arte de hablar en público de Dale Carnegie y Joseph Bert Insway. Bueno, para hablar de las actitudes de la fuente de comunicación, es importante que nos hagamos esta pregunta. ¿En qué forma influye en la comunicación las actitudes de la fuente? Para ello, queremos hablar y vamos a exponer tres actitudes muy importantes. La primera, la actitud hacia sí mismo. La segunda, la actitud hacia el tema que se trata. Y la tercera, la actitud hacia el receptor. La primera nos habla sobre la predisposición negativa, la inseguridad y la autoconfianza. La predisposición negativa es aquella que la fuente toma antes de llegar a donde el receptor. Ejemplo, antes de dar o comunicar la información que tiene para dar, se dice a sí mismo, no me van a escuchar, no van a entender. Bueno, todo este tipo de frases con negativas harían que el entorno no sea el adecuado para que el mensaje que va hacia el receptor llegue de la manera que debe ser. La inseguridad juega un papel muy importante también con la anterior, pero también tenemos la autoconfianza. Esa juega un papel muy importante y también es interesante porque ella haría de que el vínculo que hay con el receptor sea mucho más ameno y se logre conseguir el objetivo de que entienda y que reciba bien la información la cual se le quiere compartir. La segunda es la actitud hacia el tema que se trata. Resulta que el, la fuente debe tener una alta credibilidad del tema o del mensaje que va a compartir. ¿Por qué? Porque si él no cree en lo que está diciendo, difícilmente el receptor creerá en lo que le están diciendo. Esto va acompañado también sobre el saber dominar el tema, que si en el momento en el que la fuente está compartiendo esa información al receptor
le surge una pregunta, éste sepa cómo abordarla y sepa cómo dar respuesta a la misma. Lo mismo nos pasa con la comunicación efectiva, o sea, las anteriores, si no tenemos una comunicación, si la fuente no tiene una comunicación efectiva, muy seguramente no vamos a lograr el objetivo de que el receptor tome bien la información y haga un buen uso de ella. Ahora, en la tercera, hablamos sobre la actitud hacia el receptor. Resulta que en esta encontramos varios aspectos importantes. Si la fuente no tiene un buen vínculo, una buena relación con la persona que lo va a escuchar o con el receptor a quien le va a entregar el mensaje, pues muy seguramente vamos a encontrar un punto de quiebre. En esto se refleja mucho cuando hay una buena relación entre la fuente y el receptor, si hay un rechazo o hay un aprecio. Esto se muestra mucho cuando de pronto la fuente no es respetuoso con, con los receptores o viceversa. También quiero hablarles a ustedes sobre el nivel de conocimiento, el cual nos habla de que la fuente debe tener un alto grado de conocimiento del tema que quiere comunicar. ¿Por qué? Porque al momento de hablarlo, este va asociado de una manera muy grande o un porcentaje muy alto con las habilidades de comunicación. Y esto hace que el receptor entienda o pueda encontrar facilidad para entender y poder recepcionar esa información. Pero debemos tener en cuenta que este depende mucho también del saber transmitir esa información. Esa información es importante saberla transmitir, ya que de esa manera podemos expresar y podemos entregar con claridad lo que debemos entregar o la fuente debe entregar al momento de transmitir una información. Ahora bien, hablando del sistema sociocultural, estamos hablando de que la fuente está sujeta al entorno sociocultural donde se encuentra. ¿Por qué? Porque en este se desprenden todos los roles que puedan intervenir en él. Entonces, teniendo en cuenta de que la fuente puede ser, bueno, asemejemos esto como en nuestra carrera, en la ingeniería civil. Pongámoslo en un ejemplo donde la fuente fuera el ingeniero y los receptores fueran los trabajadores y los jefes del residente. Tenemos una mínima comunicación que sería, o un mensaje, que en este caso sería eh, el vaciado de una placa. Entonces, este no, no se va a comunicar de la misma manera o no va a transmitir ese mensaje de la misma manera hacia los colaboradores que a sus jefes. ¿Por qué? Porque debe utilizar un lenguaje o debe utilizar una codificación donde pueda encontrar familiaridad, uno, con los trabajadores y dos, o con los jefes. ¿Para qué? Para que el mensaje sea claro, acorde a los roles jerárquicos. Buenas noches, mi nombre es Juliet Camacho y les voy a hablar sobre el receptor. El receptor es quien recibe los mensajes emitidos por la fuente. Este analiza y decodifica cada mensaje determinado por las actitudes que lo determinan. Entre estas tenemos actitud hacia sí mismo, actitud hacia el tema que se trata y actitud hacia la fuente. Básicamente son las tres actitudes que nos complementó mi compañero anteriormente de la fuente, pero las vamos a ver enfocadas hacia el receptor. Entonces, la actitud hacia sí mismo de cada receptor ya tiene predisposición negativa, inseguridad o autoconfianza sobre el tema del cual se está recibiendo la información. Como por ejemplo que se va a leer algo o escuchar y de por sí ya se va con el pensamiento de que no voy a entender esto no, realmente no me entra la información o cosas así. Actitud hacia el tema que se trata, la credibilidad sobre el mensaje recibido, saber y entender el tema. Actitud hacia la fuente, este es como lo mencionaban anteriormente, pues el vínculo entre receptor y fuente, ya sea de rechazo o respeto. Asimismo se va a interpretar el mensaje que se recibe de cada una de estas fuentes.
El conocimiento del receptor. El receptor debe conocer el código para entender el mensaje. ¿Con qué me refiero al código? A las palabras y forma en la que la fuente nos emite la información. Se debe tener un conocimiento base sobre cualquier tema que se esté tratando para poder entender el mismo. Si no se tiene ese conocimiento base, es muy complicado entender el mensaje que nos quiere emitir la fuente correctamente. De esto nos genera una gran advertencia, es que si se ignora todo lo referente al contenido del mensaje, se crea una percepción errónea, lo que genera inferencias incorrectas con respecto a los propósitos e intenciones de la fuente, ya que puede generar malinterpretación de la información recibida. Influencia del receptor. La manera en que el receptor recibe e interpreta los mensajes están directamente relacionados con sus formas habituales de conducta y los componentes de su grupo social, ya sea religiosos, políticos o de educación cultural o por su ubicación geográfica. Cada uno tiene pues su cultura y su pensamiento hacia ciertos temas. Esto es de vital importancia, ya que cada receptor en el futuro se desempeñará conductas como fuente, las cuales se verán afectadas por los mensajes que fueron recibidos como receptor y el análisis que realiza a raíz de las actitudes del entorno y de su propio pensamiento para encodificar el nuevo mensaje que va a dar a un nuevo receptor. La importancia del receptor. Las habilidades del receptor son importantes para decodificar y tomar decisiones con respecto al mensaje emitido por la fuente. Es por esto que se requiere que el receptor entienda la información del mensaje y el propósito del mismo, ya que en el momento de actuar en calidad de fuente pueda expresar y emitir el mensaje y propósito de la manera correcta en la cual la recibió de la fuente que se la emitió a él respectivamente. Cada receptor tiene una manera única de entender y asimilar la información de la fuente, dependiendo también de demás fuentes de información que haya tenido a lo largo pues, de su trayectoria. Por esto es muy importante que en el momento de la fuente emitir el mensaje no se centre o determine para una sola persona, ya que puede ser que la información se reciba de una manera por un receptor y de una manera completamente diferente por otro receptor. La importancia de este entendimiento en el momento de recibir la información de la fuente radica en generar cadenas de información verídica y no generar cadenas de información erróneas o que generen confusión a los demás receptores. Es de ahí la importancia del mensaje y los tipos de este, ya sea hablado, visual o escrito, como nos va a ilustrar mi compañero a continuación. Buen día para todos. Mi nombre es César Augusto Español Rodríguez y hoy vamos a hablar del mensaje. El mensaje es la herramienta más importante en la comunicación porque es en la forma que nosotros podemos enviar información a un receptor. El mensaje tiene varias formas de ser transmitido, como lo es escrito, que es, por ejemplo, una carta, un correo, una licitación. Lo tenemos también en forma oral, que es cuando hablamos con la comunidad, con nuestros familiares, con nuestros amigos. Estamos compartiendo un mensaje. También lo tenemos en forma visual, que es cuando vemos un comercial. Esos son mensajes visuales. También lo tenemos en forma gestual, que es cuando hacemos gestos, nos dirigimos con gestos a las personas. Tenemos el mensaje o la comunicación no lingüística, que es el ruido, como por ejemplo cuando un policía de tránsito hace sonar el pito
a uno el pare, cuando suena una alarma que está dándonos un mensaje de que hay algo raro. Cuando suena una ambulancia, la sirena de una ambulancia, eso es un mensaje de que van en emergencia. Tenemos 3 factores fundamentales para siempre ser tomados en cuenta. Lo cual es los códigos, que son lo que les acabo de decir. El contenido del mensaje es muy importante, porque en el contenido del mensaje va lo que usted quiere transmitir al receptor. Tenemos la forma en que es tomado el mensaje. Esto va todo atado a uno solo, porque depende de la forma que usted el receptor va a captar ese mensaje. No va a tener una buena, tener en claro lo que usted quiere dar a comunicarle. En base a esto, es algo en nuestro personal, laboral, social. Si nosotros expresamos cosas mal, van a llegar a un receptor de la misma manera. Si nosotros tenemos una manera de expresar un mensaje bien redactado, claro, este mensaje va a ser bien entendido. Entonces, este es un tema muy importante del cual siempre debemos tener en cuenta, que el mensaje es la herramienta más fundamental en la comunicación. Gracias a todos. Este es el mensaje. Buenas noches para todos. Mi nombre es Héctor Jairo Sendales. Hoy les hablaré de una parte fundamental de la comunicación. La comunicación tiene unas partes fundamentales como es el canal. Como podemos observar, el canal es el medio para transmitir el mensaje. El canal es el elemento físico por donde el emisor transmite la información y que el receptor capta por los sentidos corporales. Se denomina tanto el medio natural, aire, luz, como el medio técnico empleado. Puede ser la imprenta, la telegrafía, la radio, el teléfono, la televisión, el ordenador, etc. Y se perciben a través de los sentidos del receptor, el oído, la vista, el tacto, el olfato y el gusto. Los tipos de canales de la comunicación encontramos los personales, que son aquellos en donde la comunicación es directa, voz a voz, puede darse uno a uno o de uno a varios. Los masivos. Los canales masivos pueden ser escritos, radial, televisivo e informático. Dentro de los masivos encontramos las reuniones, las sesiones, instrucciones o normas generales, memorandos y actas, circular y manual, tablón de anuncios como son las carteleras, relaciones entre el personal y los cargos representativos, internet, fax y chat. Para entender un poco más el significado de canal, les voy a dar un pequeño ejemplo. Imagínense que hay dos personas separadas por un abismo. Ellas a su vez han instalado un cable y una de ellas quiere enviarle un mensaje a la otra persona que está al otro lado. Esa persona que el emisor llamaríamos también el encodificador. Esa persona coge una canastilla, la amarra al cable con un nudo de zapato
envía la canastilla a través del cable, llega la canastilla al receptor, quien ve que la canastilla viene amarrada con un nudo de zapato, ya sabe cómo se debe soltar ese nudo, o sea, decodifica el mensaje, del cual puede extraer el paquete que viene en la canastilla, que esto a su vez quiere decir, el paquete quiere decir que recibió el mensaje. Muchas gracias por su atención y nos veremos en una próxima oportunidad.